Mayo francés, los mayos del 68, el mayo del 68, fracaso, nostalgia, balances. ¿Es el final? No lo sé, balance quizá. La pregunta que la llevo haciendo desde hace muchos años, yo diría que desde los 80, es ¿qué hemos hecho del 68? Porque, y esto se lo dedico a las más jóvenes que hay entre nosotros, yo estudiaba tercero de carrera en Valladolid y no me enteré que había habido un 68, otros 68, hasta que en París voy al Congreso del 68 de 1988. Es decir, 20 años más tarde se hace un congreso en París sobre el tema, y cuando estoy oyendo a lo que se está contando en el congreso, etc., me doy cuenta que nosotros en Valladolid, yo estudiaba aquí, también tuvimos nuestro 68. Lo he buscado en el norte de Castilla y, como tenemos muy poco tiempo, en un artículo de mayo de este año, titula el periodista La vida en Valladolid en mayo del 68. Y empieza el artículo así: universitarios detenidos, inauguración de la Casa Museo de Colón, un ovni y el gordo de la lotería fueron algunas de las noticias de aquel mayo de hace 50 años. Y nos sigo leyendo: Valladolid vivió su particular mayo del 68, con incidentes estudiantiles, universitarios detenidos y concentraciones en la Plaza de Zorrilla, Plaza España y Plaza Mayor, disueltas por la policía armada, verdaderamente. Lo malo es que la Plaza Mayor era cerrada, bien la conocéis, y allí, bueno, como chinches nos pegaban. Bien, yo me libré de ir a la cárcel como otros, porque salía un autobús de la misma plaza, me metí en el autobús con otra compañera y aparecimos en el último barrio donde la policía no... Pero no se me olvidará nunca que todas las señoras que venían de hacer el mercado y que iban en el autobús nos pusieron verdaderamente pingando a los niños que estudiábamos bien o menos bien, pero que estábamos estudiando, etc. Es decir, que a nosotros tengo que decir que aquella manifestación del 68, mayo del 68, primeros días de mayo, los 10 primeros, aunque es más fuerte el mayo francés un poco más tarde, en aquellos 10 primeros días, y lo habíamos hecho ya en el 67, teníamos comités conjuntos con la Renault. Es decir, que en Valladolid, y esto es lo que descubrí yo en París, en el Congreso, que nosotros llevábamos ya desde el 67, Berkeley había empezado en el año 64, pero nosotros desde el 67 teníamos ya comités con la Renault, que tuvo mucha fuerza también en el 68 francés, y que salíamos, y aquella manifestación la hacíamos, recuerdo perfectamente, en aquel mayo, la hacíamos con los obreros de la Renault también. Y dejando esto de lado, quiero decir que los mayos del 68, queda clara una cosa: nuestro mayo fue pobre, descolorido y realmente tenía solo el pequeño color de que era antifranquista. Esa es la sensación que guardo ahora. Y cuanto más leo sobre el 68, más pobre nos resulta el nuestro. Es decir, tenía solo un pequeño color antidictatorial, me da la sensación, cuando veo la cantidad de matices, de proyectos, etcétera, que había en los otros mayos. No hay que olvidar también que estaba Praga y una serie de cuestiones. ¿Cuál era el contexto de aquel mayo del 68? Ya que soy historiadora de formación profesional. Estábamos en los 30 gloriosos, lo que ha llamado alguno de los grandes, o los años dorados. Hay dos economistas que los llaman así. Son los años de la gran expansión, de la Segunda Guerra Mundial a la crisis del petróleo, que habían terminado por lo que había sido el ciclo depresivo del 29, es decir, era una época de expansión y de enriquecimiento como no se había conocido en todo el siglo XX. Por otro lado, esto había hecho que llegara a Europa la sociedad de consumo que ya se había iniciado en los Estados Unidos en los años 20-30, y había llegado ya a esta Europa que también vivía la Guerra Fría, había bajado ya un poco el color de la Guerra Fría y vivía la paz europea. Bien sabéis que hemos vivido del año 45 acá, a pesar de las guerras locales, y ahí está Yugoslavia y algunas otras, pero hemos vivido la época de mayor paz desde el año 45. En definitiva, era una juventud que había nacido en tiempos de esplendor,
que había vivido en tiempos de paz, etcétera, etcétera, aquella que salía a la calle en aquellos momentos. Pero también era la época de la crisis del imperialismo, con el nuevo imperialismo, con otros imperialismos, y también del antiimperialismo. No podemos perder de vista el carácter de antiimperialista que tuvo sobre todo el mayo del 68 francés, que nosotros no teníamos, que en España esto no había. Ahí estaba la guerra del Vietnam. He leído algunos textos muy interesantes de los comunistas franceses, hablábamos antes del 68 italiano, bueno, unos textos muy interesantes en que los comunistas franceses se vanagloriaban de cómo un pequeño pueblo campesino había logrado en la guerra del Vietnam vencer al gran imperio norteamericano. Esto está en el fondo también del movimiento del 68 francés. Pero también estaban los otros movimientos emancipatorios o que tenían ahí estaba el Che como modelo, el Che Guevara, la Cuba de los misiles del 62 estaba ahí como un faro también, como un cambio de sociedad o como un modelo de cambio de sociedad. Y alguno de los autores señala también cómo estos grandes, fuertes movimientos se producen cuando hay un cambio de sociedad o de modelo de sociedad. Leía que la comuna de París, años 70, supone el cambio del capitalismo comercial al capitalismo industrial. Estamos entrando en la primera revolución industrial, estamos entrando casi en la segunda. Mientras que este movimiento de mayo del 68 marcaría, y me parece que es Alain Touraine el que lo dice, el del jersey color teja que aparecía en el vídeo. Yo le respeto mucho, fue uno de mis profesores en París, le admiré siempre y era muy claro, y ahora esto me pareció también clarividente. ¿Qué cambio se producía en el 68? El paso de la sociedad industrial a la sociedad tecnocrática, esa que estaba empezando, que estaba viniendo, y esto significa, está también en la base de mayo del 68. Entonces, una sociedad opulenta, vamos a llamar así, antiimperialista en esas capas jóvenes, también con un cambio radical en su fondo y que no sé si lo percibíamos. En relación con ello, la cuestión, y esto se publicó en aquel momento, en los tiempos modernos, una revista que dirigía Paul Sartre, y yo creo que entre su equipo he recogido esta tesis, y yo estoy de acuerdo con ella. No estalló un trueno en un cielo sereno. ¿Cuáles eran los índices que anunciaban esos cambios que acabamos de sintetizar ahí? Había una insatisfacción campesina, el campesinado empezaba a tener ya muy pocas ganancias en su trabajo, estaba la rebelión de los jóvenes universitarios, como hemos visto, la crisis universitaria en la que la universidad se masificaba, fue la gran masificación, y este es el significado de Nanterre, donde estalla esa masificación de los universitarios. Y entonces la pregunta sería cómo se unen esos distintos descontentos en una mezcla explosiva que es el 68. Habría que analizar las relaciones de poder. Estaba De Gaulle, no dejaba de ser un general, aunque fuera un presidente democrático y por lo tanto relativamente autoritario, pero habría otros fenómenos que producían malestar, por ejemplo, entre los trabajadores con ese cambio de sociedad. Ellos manifestaban la ineficacia relativa de la protesta política y sindical, no les conducía a nada, y también la impotencia y la resignación que estaban teniendo, y estallaron también en rebeldía los trabajadores. Y por último, la transformación progresiva de la ciencia, que se estaba convirtiendo en la sociedad tecnocrática y tecnológica a la que íbamos en una fuerza productiva directa. La ciencia no era la ciencia de las aulas, etcétera, se estaba convirtiendo en un poder y en una fuerza productiva directa y sometiéndose crecientemente a la dominación del capital. Este es un caldo de cultivo en el que estallan las salidas a la calle. Yo voy a hacer algo como si fuese una bandeja donde se ponen distintos productos, 9 claves que yo brindo sobre el mayo del 68. A modo de frases, de tal manera que si luego hay un posterior debate, o cada uno luego se piensa por su
a su coleto, ¿no? Las cosas, pues dice, pues este punto me interesaba o esta no. Y le he dicho a Laura con toda libertad que me corte, que me avise del tiempo. Pero yo creo que yo voy al estilo de menos es más. Y voy con estas 9 claves del Mayo francés. Curiosamente, una cosa semántica. Durante mucho tiempo, Josefina, y estábamos muy cerca de ello, se le llamó Mayo francés, porque era lo que venía de Francia, como un perfume, Mayo francés. Y luego ya cuando el tiempo ha ido corriendo, digo como historiadora, ya lo llamamos Mayo del 68, porque claro, ese francés queda un poco disuelto, ¿no? Luego aquí en España, claro, era un país con sus problemas, como sabemos. Yo he oído hablar de un Mayo gallego, ¿no? O sea, cada movimiento estudiantil se ponía sus condecoraciones, ¿no? Entonces, si habían salido a la calle en La Coruña, pues cómo no ponerse Mayo gallego, ¿no? Pues ya está, ¿no? Bien, entonces, empezando estas claves, 9 claves que he elegido para vosotras. Primera clave, y creo que es fundamental para universitarias que estéis trabajando, que haréis tesis, etc. ¿De quién viene el discurso? ¿Quién habla? Ese es el punto cero del análisis. Entonces, segunda clave, desvelo mis coordenadas, como cada uno debemos coordenar, como dicen los franceses, ¿no? ¿Cuáles son tus coordenadas, no? Yo soy socióloga, soy feminista, soy poeta, y soy una joven que estuvo allí 3 años después. Yo no estaba en el Mayo del 68, que aquí mucha gente, bueno, era como, a ver, está en la guerra del 14, la gente se ponía tan... Yo estaba en el Mayo del 68, bueno, entre los sociólogos era como un brillo, un esplendor, ¿no? Estuvo en Mayo del 68, etc. Yo no he estado 3 años después, y verdaderamente las brasas eran muy encendidas todavía. Tercera clave. Y me gusta la literatura y el apunte biográfico, digo, lleve su vianda, yo me acuerdo, pero no lo voy a decir ahora porque es literaria y no quiero gastar tiempo, luego sí hay tiempo. Es breve, pero en fin. Como la primera vez que oí yo hablar de Mayo francés, luego lo digo. Cuarta clave, revolución cultural distinto a revolución proletaria. Nosotros como jóvenes sociólogos, antifranquistas, etcétera, estábamos con el tema del marxismo, del leninismo, de tal. Lo que eran las revoluciones, eran las revoluciones obreras, de fortísimas, menuda guerra civil aquí, que no fue revolución obrera, pero en fin, no voy a ir muy lejos. Pero la revolución rusa, reparto de la propiedad, asalto al poder, etcétera, eso no fue Mayo francés. Entonces, eso chocaba mucho con lo que habíamos leído, ¿no? De marxismo, etc. O sea que un punto clave, yo creo que lo Josefina lo ha apuntado, y también está ahí latente en el vídeo, una revolución cultural que es distinta de una revolución proletaria, de una revolución política. Quinto, y ligado al anterior, quinta clave. Yo creo que Alain Touraine, que era profesor en Nanterre, que era el foco importantísimo, yo creo que el libro que escribió en cierta manera es un título, pero es un diagnóstico. Y esa es su obra que escribió. El movimiento de Mayo o el comunismo utópico. Viene de buena fuente. O el comunismo utópico. Sexta clave que la ha apuntado Josefina, pero bueno, la reincidencia también es, diríamos, un dato del discurso, ¿no? Los jóvenes franceses no estuvieron solos. En efecto, estuvieron los jóvenes de Berkeley, estuvieron los jóvenes de México, estuvieron los jóvenes de la primavera de Praga. Había una corriente subterránea en que en absoluto estuvieron solos, aunque ellos fueran los más vistosos, porque bueno, pues siempre la literatura y cómo adaptaron las paredes. ¿Qué quedó después? Es una pregunta que ha planteado Laura y que luego incidiremos. Yo creo que quedó mucho. No mucho a nivel político, porque ya digo que no se hizo ni reparto de tierras, ni muertes, ni masacres, ni ejecuciones. Por otro lado, pues recordemos la Revolución Francesa. Pero quedó mucho. ¿A qué nivel quedó mucho? Yo creo que, diríamos, la idiosincrasia, etcétera, que nos ha quedado después, viene del Mayo francés muchísimo, y estos movimientos juveniles,
los muchos mayos franceses, como nos has apuntado. Por ejemplo, el ecologismo, el feminismo, y los movimientos, alabar las comunas. Yo creo que nuestra sensibilidad viene mucho de ahí. Bien, te la doy. Entonces, luego hablaré yo, por ejemplo, en Años de Luz, que es un libro que he escrito ahora de memorias, tengo una frase que para mí lo dice todo, de esa sensibilidad. ¿Qué queja había? Había una queja contra una sociedad consumista, una sociedad bien pensante, y los jóvenes son puro idealismo, pura inocencia, diría, puro espíritu. Es que es fenomenal, porque casi todo el mundo está, ay, esos jóvenes locos, es que es fenomenal alabar la juventud. Entonces, ¿qué frase copié yo? Esto lo hice todo. A los 3 años, que vi todavía en las paredes, yo la copié y hice un póster, un collage, que ha estado en mi casa mucho tiempo, y decía la frase, copiada en la Sorbonne: burgueses, no estamos contra vosotros, estamos contra lo que os ha hecho envejecer. Esa era una crítica dolorosa, dolorida al establishment de un mundo floco, sin ideales, conformistas, etc. Bien. Estamos en tiempo. Clave octava y clave novena, que es la que quedan, que son las que dedico a género, que es en cierta manera una de mis vías de investigación más sostenida, sobre género y poder. Y digo, así para ya dar la tentación y luego volveré sobre el yo. Clave octava. Nosotras no estuvimos allí. Nosotras sí estuvimos allí. Esta es una clave teórica que luego desarrollaré brevemente, que llamo, tomando una etiqueta de Celia Morós, la gran filósofa feminista, que sí era del 68, como tantos sociólogos españoles. Por ejemplo, Joaquín Leguina era claramente un producto del 68. Y digo, el apunte teórico será las idénticas. ¿Qué quiere decir las idénticas? Luego me extenderé a ellos, un apunte teórico, y ya la última, novena, digo, pondré una metáfora, digo, la metáfora de la red. ¿Y qué pasa en la sociedad, sobre todo la española, que me interesa también reconducirlo? ¿Qué pasó durante 2 décadas después? Les invito en este corto breve tiempo a hacer un pequeño viaje virtual en la colección, aparte de la colección permanente del Museo de Filosofía, con ventanas, otras exposiciones que se han visto en el museo y que, de algún modo, plantean cuestiones que estaban en el núcleo central de movimientos estudiantiles en el entorno del 68. Y particularmente cómo se cuestionan principios como la autoridad o el poder, cómo se cuestiona el orden establecido desde el ámbito del capitalismo tecnocrático o del socialismo real o del imperialismo. ¿Qué opciones derivaron de aquella rebeldía? La incapacidad de aquellas generaciones que están en el poder, que han construido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, para comprender la salida precisamente aquella válvula de presión. De modo que realmente, ¿por qué la filosofía? ¿Qué nos puede aportar la comprensión del tiempo reciente hasta la actualidad? Podemos hacer también un seguimiento de realmente qué era ese 68, por qué modo ese rastreo nos conduce hasta los siglos de la actualidad. Y bien, me gustaría hacer 2 apuntes. Uno de ellos está abierto, está en uso público, desde que aparece la introducción del propio catálogo de la colección. Realmente la dificultad de un museo contemporáneo está en huir de crear un relato lineal, un relato ordenado, un relato que sea único con un único final. Realmente el gran afán del museo es dar cabida a ese escenario metatextual en que ciertamente concurre no solo el relato oficial, sino precisamente las disidencias y fundamentalmente también esa conexión transnacional, esas conexiones con las vanguardias europeas y americanas fundamentalmente, pero también visto otros mapas en unos centros y periferias, y que el museo trata de dar cabida, aunque haya una mayor
gravidez en torno, por ejemplo, a la periferia o al ámbito latinoamericano, para plantear precisamente esa reacción, esa forma de actuar frente al entorno del mundo post-tercera mundial y el mundo globalizado. Y una segunda cuestión derivaría de en qué medida el museo ha sido permeable a la propia evolución de la historiografía, a tratar los temas contemporáneos, obviamente de España y también de recambio y de dimensión universal. En el sentido de la historia española, esa evidencia de ese viaje desde una historiografía excepcionalista hacia una historiografía que viaja hacia el medio de la normalidad como consecuencia del equipaje que se va construyendo y completando en el proceso de transición y de consolidación de la democracia, y ese dibujo, ese sentimiento, esa toma de conciencia en torno a la normalidad, sin obviar la especificidad que también se manifiesta, el modo en cómo se ha ido trabando en la historiografía 78, desde ese terrorismo de los estudiantes españoles, otros obreros, y que llegan tarde a lo que ya se ponía en cuestión en Italia, en Francia, en Alemania, y que en España era precisamente el escalón a lograr, que era precisamente esa cimentación, la construcción de sociedades abiertas y democráticas. Eso es lo que está en cuestión desde el punto de vista de la autoridad del poder en los países vecinos. Y la argumentación en torno a la normalidad, a la uniformidad de esos viajes, de ese carácter transfronterizo que realmente alimenta las vanguardias en el caso español. Bien, vamos a comenzar por hacer este viaje en la segunda parte de la colección del museo, donde el título es La guerra terminada, la guerra finie, arte en un mundo dividido, que recoge básicamente lo que sería, de algún modo, esa larga década de los 60, constreñirnos realmente a la cronología puntual del 68, y bien, precisamente esta película de Alain Resnais, en la que colabora con Jorge Semprún, precisamente a partir de la autografía de Federico Sánchez, en la que plantea cuestiones concernientes a las diferencias en la estrategia del Partido Comunista. Jorge Semprún abandona el Partido Comunista por divergencias con Santiago Carrillo en el 64, y también plantea las diferencias estratégicas y también de mentalidad en cuanto a la lucha con los jóvenes militantes. Luego anticipa en la película muchas de las cuestiones que van a irrumpir en el escenario público en el corte del 68. Bien, de algún modo el Gozne en esta parte de la colección se sitúa en la década de los 50, cuando España, o el régimen, mejor dicho, el régimen de General Franco, la dictadura, trata de amoldar un nuevo discurso, un nuevo régimen de benedicción a partir de la superación, aunque sea parcial, del aislamiento de las condiciones internacionales, ese proceso de incorporación de los 50, los internacionales, los pactos con Estados Unidos en 73, los acuerdos con la Santa Sede, y de algún modo se va dibujando también ese camino en el que se va a ir despojando de la iconografía fascista para arroparse a partir de esa nueva simbología de dictadura democrática. Y se comienza a dibujar un discurso de la paz, un discurso de la normalidad, un discurso de la incorporación lenta a las de consumo a partir de los nuevos equipos que comienzan a entrar desde el Ministerio, en los ministerios, en los 27 o 62, para dibujar precisamente esa España que conduce al desarrollismo, que conduce a la sociedad del consumo. Bien, ¿qué espacios, al margen de esa cultura oficial, de ese régimen de vida, de qué modo el Reina, el Museo de Sofía, da lugar y da cabida precisamente a las disidencias, sus conexiones internacionales y el modo en cómo se manifiesta en el seno, digamos, de la sociedad española? De partida, una exposición que se celebró hace un par de años, Campo Cerrado, a partir de la novela de Nosao, plantea precisamente cuáles son los lugares, y hasta este tipo de interés, en que se pone de manifiesto esa el espacio de las ferias, de los circos, que de algún modo remite precisamente a la broma dadaísta de la crítica al poder. Pero realmente aquí encuentro una paradoja, y luego de seguir es una cosa de intervención, pero la paradoja se encuentra precisamente en la manipulación, la instrumentalización de que el régimen va a hacer de la abstracción, particularmente del informalismo y quizás en menor medida de la abstracción geométrica. El informalismo, sobre todo a partir del equipo del Paso, pero también de otras formaciones como el Grupo Taúl, en el que estaba Antoni Tàpies,
Realmente trata de dibujar precisamente esa crítica que desde el informalismo Europa se trata de proyectar sobre la Europa en ruinas, sobre la Europa de la decadencia de civilización. Ese discurso de crítica velada al régimen, de algún modo va a ser utilizada por el régimen, casi como se hacía con el expresismo abstracto americano, que era una especie de pozo el que viene del régimen de la libertad, porque tiene un discurso estético, por el cual la creación artística es lo individual, es subjetivo y lejano a la política. Bien, eso evidentemente va a cambiar en la década de los 60, en el que ya llegamos precisamente a la figuración y el asalto a lo real. Entonces, si quiero puedo dejar aquí y luego ya entra en segunda parte, la relevancia de ese cambio de discurso estético para plantear una crítica mucho más abierta al régimen de General Franco. Pues igualmente estoy muy contento de ver salas llenas porque es algo bastante, por lo menos en los eventos que yo me muevo, bastante insólito. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo empecé la tesis doctoral en el 94-95, aquí dirigido por un profesor de la Universidad Complutense, Ricardo San Martín, y entonces fui a una práctica de campo, de trabajo de campo a Granada, un poco buscando tema y viendo, a mí me apasionaba el flamenco y quería estudiar el flamenco y eso, pero descubrí allí en el Sacromonte, en las últimas cuevas del Sacromonte, pues unos espacios que yo diría liminales, que yo creo, pues lo que pongo en mi tesis es que me recordaban a las cuevas, al barranco de los leprosos de la película de Ben-Hur, más que nada porque, bueno, por esa sensación, ¿no?, de inseguridad, de lo sucio, pero había gente maravillosa allí, gente muy exótica, y entonces como el antropólogo un poco busca ese pretexto de la extrañeza y el exotismo, digo, pues aquí cerquita de casa no me tengo que ir a Nueva Zelanda y tengo cosas suficientemente exóticas. Entonces me metí en una tesis, en un gran recorrido, un gran periplo, por lo que yo llamaba asentamientos alternativos, empezando por allí, por las cuevas del Sacromonte, Granada, que es en sí una ciudad que yo digo muy contracultural. Estuve en las Alpujarras, en lo que llaman Valle de Tipis, pero que también, bueno, luego comento también de aquel lugar, se llama Beneficio. Estuve en algunos ecoaldeas, lo que hoy llamarían ecoaldeas, en León, en Portugal, y en unos encuentros que llamábamos encuentros Rainbow, encuentros de la familia del arcoíris, Rainbow Family of Living Life. Quiere decir que ya es una influencia claramente anglosajona. Entonces lo que yo estaba encontrando, ¿no?, en el hilo conductor, ¿no?, de esta contracultura que yo he trabajado antropológicamente, quiere decir, siguiendo el precepto, como dicen en inglés, going native, volverse nativo, o sea, volverme totalmente, si queréis, podemos resumirlo de alguna manera o etiquetarlo como un hippie durante un tiempo, y luego pues intentar también buscar la distancia para analizar y estudiar estos contextos, estos estilos de vida y demás. Entonces, yo escribí la tesis en 10 años, lo cual, bueno, pues es un tiempo suficiente también para darle muchas vueltas al asunto, y 20 años más tarde, hace muy poquito, ahora por esto de las conmemoraciones, pues me han invitado a un coloquio con un nombre bastante curioso, Coloquio Internacional contra Cultura y Europeidad, lo insólito y la interzona de libertad. Entonces la metáfora de la libertad es una de las que yo he llevado el análisis, ¿no?, a este coloquio. Yo lo que he intentado es exponer un poco las metáforas esenciales de la contracultura más allá de las contraculturas concretas, como fenómeno universal, como heterodoxia, como antisistémico, que se va sucediendo década tras década o generación tras generación, y que también va persistiendo y va continuando también a pesar de los pesares, ¿no?, o sea, del sistema. Entonces, esas metáforas son los que yo quisiera poner un poco aquí, ¿no? Una gran metáfora es la de la ciudad babilónica, ¿no? Entonces, los estilos de vida que yo he trabajado, las personas, los grupos, son aquellos que deciden. Hay como dos respuestas al desencanto, ¿no?, que decimos la indignación, la lucha o el retiro. Entonces,
yo más bien he estado con aquellos que decidían que era el retiro, ¿no? Su opción vital, ¿no? Pero ya como una opción contracultural que cuesta también, que es político, lo personal es político realmente, ese retiro es político, esa llamada al no consumo, a una vida simple, a una serie de elecciones vitales que yo llamo fronteras morales, ¿no? Y bueno, he sintetizado, después de los años y de la tesis, en algunos versos, en algún poema. Voy a leerles aquí un poema que llamo Los Contras. Si alguien con el baile se es normal, llevamos los datos entonces. Bueno, yo trabajé mucho la identidad, las etiquetas, las identificaciones, entonces había de todo, ¿no? Pues cómo llaman aquello contra lo que están en contra, esa cultura establecida, ese sistema, ese establishment, ¿no? Había un montón de etiquetas que yo recogía en mis diarios, en mis cuadernos de campo, igual que las etiquetas con las que se llamaban ellos mismos, se autodenominaban, ¿no? Entonces, pues, digamos que las etiquetas de esa cultura a la que se oponen, pues podríamos nombrar unas cuantas: el sistema, la máquina, Matrix, una metáfora también que se ha vuelto muy cinematográfica, ¿no? El Estado también, porque el Estado es la cara más concreta, ¿no? El imperio, el poder, el mundo oficial, el capital, los capitalistas, el rollo del dinero, la sociedad o el mundo cuadriculado, que en inglés era Square Society, Square World, la sociedad de plásticos, la Plastic Society, hoy también una metáfora muy en boga, ¿no? Porque ya estamos viendo realmente, ¿no? los estragos de esta sociedad de plásticos, ¿no? El establishment, sociedad establecida, cultura establecida, la ciudad, la gente de la ciudad, Babilonia, el pensamiento único, el gran hermano, la mainstream, la corriente, la tecnocracia, el fascismo, los llamados fascistas, el rebaño, los borregos, los culos gordos, los burgueses, la confusión generalizada. Estas son las etiquetas que me he encontrado para nombrar al otro. Qué bonito. En las es más ambiguas y más amplias todavía las de nombrar a nosotros, ¿no? Pues ellos simplemente a veces decían gente, seres humanos, personas. ¿Cómo sois? ¿Qué sois vosotros? ¿Quién sois? ¿Cómo os llamáis? La peña, la peñita, la gente de la movida, la guapa gente, decían gente consciente, eso de la conciencia, gente que vive en tipis, porque vivían algunos allí, ¿no? En Valle Este, en algunos asentamientos. Los rainbows, se llamaban ellos mismos, los guerreros del arco iris, anticapitalistas, antisistemas, antineoliberalismo, antimaterialistas, rebeldes, revolucionarios, la resistencia, ecologistas, anarcoecologistas, ecologistas libertarios, anarquistas, ácratas, libertarios, inadaptados, inconformistas, un etcétera, ¿no? Hippies, ocupas, comuneros, primitivos modernos. Cada etiqueta tiene un énfasis quizá en una de estas elecciones vitales o fronteras morales que yo llamo, ¿no? Claro, el antropólogo no se puede quedar con los discursos, tiene que... Voy a acabar esta primera ronda con la poesía nada más y ya paso tú. Tiene que hacer la observación de la práctica, ¿no? Y el análisis de la práctica y ver si eso es consonante, no es consonante, Entonces, de la observación de la práctica tengo este poema que se llama Los Contras, ¿no? Que es precisamente dedicado a ellos. ¿Quiénes son? Los que tiran la tele por la ventana y se hacen un café con una hoguera. Los que no conocen el zumbido del despertador el lunes por la mañana, ni lo amargo del domingo por la tarde, porque dejan que el tiempo se despiste y no cuentan por días la semana. Los que apenas tienen puerta para cerrarla y extienden su salón en el de otros. Los que tienen poco que perder y mucho que ganar buscando el despertar de la conciencia. Los que liban los secretos de las plantas y buscan tesoros en las cacas de las vacas. Los que llevan la música por todas partes, el tambor y la gaita y la pandereta. Los del antelotunismo y las 3 R's, que hoy día ya llevamos 7 R's. Los que van antes que nadie, los que ven antes que nadie la locura del rebaño en Babilonia y la maldad de los pastores. Los que escriben la poesía con su vida, los que están ahora aquí y allí mañana, buscan siempre campo y horizonte y sienten las ciudades sus prisiones. No hacen colas y rara vez les alcanza algún atasco. Nómadas, utópicos, rulantes,
carrilanos, hippies, cíngaros, circenses, bohemios, cronopios, comuneros, artistas, poetas, neorurales. Si en algo os acierta lo antedicho, sois todos contraculturales. Me encantaron tus retos y las claves básicas que ponías en tu presentación creo que eran fundamentales para entender de lo que estábamos hablando. Y yo quería en uno de los temas, no da tiempo a hablar, aquí habría grandes temas, el antiimperialismo, el feminismo también, y la violencia, que no me gustaría dejarla de lado, pero las voy a dejar por si nos queda algo. Pero del feminismo me has hecho pensar en las lecturas que he hecho. Varias veces decían las lecturas, ellas acompañaban, pero hace mucho tiempo que yo leí y lo he incorporado a muchas de las conferencias y a varios de algunos de los artículos que he escrito, que Thibault, una de las grandes feministas y de las grandes líderes del feminismo francés, que pasó, creo que de Nanterre a dar clase en París 8, donde yo la encontré, dirigía un doctorado. Ella había escrito y decía, nosotras estábamos allí. Y hablaba del 68, nosotras estábamos allí. Que tú has tomado el estábamos, ella confiesa estábamos. Lo digo por el tema del feminismo. Dejaré lo de la violencia en todo caso. Y como hemos hablado de Alain Touraine, que yo decía que he aprendido mucho de él, él define el mayo del 68 como un conflicto y una crisis, como una revelación de un conflicto del que hemos venido hablando bastante y como una reacción ante una crisis, una reacción burguesa, no de marginados, que es lo que veníamos diciendo antes, y que el mismo Alain Touraine hace la crítica y dice que tuvo más ocasiones de expresarse que de combatir. Es decir, ahí es donde está esa revolución mancada o esa revolución incompleta o esa revolución fracasada que dicen otros, porque no llegó a dar la batalla en este terreno. Para él es fundamentalmente una revolución cultural, un movimiento social, germen de lo que luego serán los movimientos sociales que hemos mencionado aquí y que aparecen, y luego estarán las madres de Plaza de Mayo, los feminismos, gays, etcétera, todos los otros grupos, contraculturales algunos, y también él habla bastante de la universidad en aquel momento en la sociedad tecnocrática. Pero dado que mi pregunta del comienzo era ¿y qué ha pasado el 68? Pues por ejemplo, el desencanto de la transición española, ese desencanto, y yo dije, ¿por qué estos hombres que nos gobiernan, que hicieron el 68, no han ido más allá en la transformación de la sociedad? Esto es un tema que yo me llevo preguntando desde los años 80 y el más allá no llega. Bueno, aquí hay toda una explicación en la que el 68, que tendría elementos de modernidad, pero también elementos de posmodernidad, realmente en España cristaliza ya, no en su color revolucionario, sino en su color posmoderno. Y algunos de los elementos de ese color posmoderno serían, los he tomado de alguno, de la escuela de Sartre, sería la aportación del movimiento estudiantil es inmediatamente positiva, dice. Lo digo porque me ha llamado la atención. Cuando lees a los que escriben el 68, 69, 72, Alain Touraine, el libro que citabais, etc., la versión es más positiva y en la medida en que nos vamos alejando más, se queda más descolorida. Quizá con ese desencanto que yo decía, ¿dónde están los hombres del 68? Pues sentados en el Europarlamento Europeo, algunos como Conventit. Bien, ¿cuáles son esas aportaciones inmediatas? La práctica del debate colectivo, de la democracia directa, de la elaboración en asamblea libre, de la autogestión, del igualitarismo, de la negación positiva de toda autoridad, y tiene por ello un valor ejemplar porque se produce también una ruptura de generaciones. Esa generación que se quedó tranquila porque ya no tenía guerras y comía bien, esto se ve muy bien en España también, y otra que estaba ya inconformista porque veía la insuficiencia de los salarios y la intensidad insostenible del trabajo, eso que están padeciendo ahora nuestros jóvenes.
También, y hago otro paréntesis por si no me da tiempo, cuanto más he leído sobre el 68, mejor entiendo los graffiti y todos los elementos, los muros, las paredes, la pared, el muro, etc., son elementos claves en las revoluciones del 68. Y estoy viendo que toda una juventud, y esta ya no sería dentro del sistema, sino marginada, ha elegido esos elementos y trabaja con ellos. Pero, ¿cuáles serían otras de las aportaciones? Otra, quizá, que la ruptura de generaciones no bastaría para engendrar ese radicalismo que hemos visto, lo dejamos ahí, pero hay un tema, Gort es el autor que lo dice: sabemos ahora que la sociedad capitalista evolucionada es vulnerable, y esto lo denunció el 68. Desde el 68, la sociedad capitalista evolucionada es vulnerable y está trabajada por contradicciones, y esto es lo que ellos pusieron completamente de relieve. Fue una revolución abortada, sin duda, y desde luego esta era la posición de la izquierda. La huelga general se realizó, pero al final quedó en una subida de salarios para los trabajadores, es decir, pasaron del sistema teóricamente utópico o revolucionario al sistema socialdemócrata, vamos a repartir un poquitín la riqueza, etc. Y cuáles serían también otros legados de esta revolución abortada: la unión entre estudiantes y obreros, que lo hemos visto en muchas geografías, el tema de politizar la huelga, y también el carácter de un proceso revolucionario que lo fue, con carácter embrionario, inacabado, interrumpido y contradictorio. Esa revolución abortada, quizá, que fue el mayo del 68. Y termino ya. El legado del 68 consiste en saber que tuvo lugar. Digo aquí cómo se va. Estoy citando una autora en el Astrolabio, me parece, el año 18, una profesora francesa. El legado de mayo del 68 consiste en saber que tuvo lugar y que nuestros antecesores intentaron ser libres, tema que mencionabas. Otros lo intentan de nuevo, y esto confiere valor, y que las mujeres en ese momento lo manifestaron. También están los abandonos de aquellos que dejaron el 68 y se pasaron al campo abierto neoliberal, los fingimientos de la segunda izquierda y los escollos de los legados de las paradojas. Pero ha sido un paso en la emancipación, cada cual sabe si es o no libre, y no todos optan por la servidumbre voluntaria. Y a veces, cuando asumen esta servidumbre, alguna vez también protestan. Estos libros, bueno, uno de estos que es del 2018, y es donde he puesto la frase que he dicho: burgueses, no estamos contra vosotros, sino contra lo que os ha hecho envejecer. Allí hay un calado filosófico, espiritual, etc. Contra un mundo, como he escrito en algún poema, un mundo obeso mentalmente, ¿no? Con la publicidad y, en fin, todo lo que sabemos que las grandes luces y las grandes sombras del día de hoy. Bien, yo también voy a recurrir, como he dicho, la poesía va muy a la esencia, ¿no? Entonces pongo aquí este libro actual y este libro que pongo, Rebeldes Ilustradas, la otra transición. Y hago una comparación. También nosotras estuvimos allí, nosotras no estuvimos allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos al tema del poder. Entonces, por eso digo paradójicamente, nosotras estuvimos allí. Claro que estuvimos allí. Nosotras no estuvimos allí, como tú bien sabes, Josefina, para los anales de la historia. ¿Qué pasa esto, no? Entonces, este poema, y la poesía de la esencia, le llamo El gran gineceo del mundo. Visito antes de decir, lo escribí visitando, que vosotras podéis ir cualquier día, a Cebreros. Le han dejado una iglesia románica maravillosa al presidente, ¿verdad? Al presidente Adolfo Suárez. Y está el gran Museo de la Transición. Bueno, además con ojo de género, solo está la reina. Solo está la reina. Y yo les dije, oiga, pero por lo menos a una manifestación de mujeres. Nada. Además, no mostraron ninguna sensibilidad.
Estaban contentos con lo que habían hecho y ya está. Les ofrecí llevarles el libro, nada. Por eso, como veis, pongo la otra transición. Rescatando. Y ese libro, pues claro, cogía parte de lo que yo aporté, cogía grandes feministas como Celia Amorós, como Isabel Morán, como Pilar Pérez Fuentes, como Paloma Gascón, en fin, y hice entrevista en profundidad y allí está, quien lo quiera leer, ¿qué hacíamos nosotros en la transición? Que sí estábamos, pero ahora voy al poema. Digo que lo expresa el gran jinete del mundo. Visito museos, academias, archivos, ministerios. Ni una mujer sobre el planeta Tierra. Y sin embargo, estaban allí, no fueron solos. Siempre hay que escribir la otra historia, la otra forma de habitar el mundo. Y sin embargo, estábamos allí, no estaban solos. Miento, al fondo estaba la mujer bisagra, la que colocan de forma ostentosa entre filas de hombres encorbatados. Es el retrato de la tribu humana, firma de una feroz asimetría. Estas cosas he visto en el planeta Tierra, allá acontecen. Y este libro actual, porque para no emborronar mucho la portada, lleva un subtítulo que es Contra la conjura del olvido, que es la clave. Las mujeres sin poder, sin cargos públicos, hemos sido seres evanescentes. Somos las idénticas. Las compañeras, éramos las compañeras las que estábamos aquí. Tú, el nombre que has citado, el Tribó, no la conoce nadie nada más que los expertos. Todo el mundo conoce a Daniel Rojo. Hoy mismo salía en El País. La historia oficial se comporta de un modo radical. Si tienes un cargo, cuentas, quedas en los anales. Y hay la necesidad que siempre he puesto a las mujeres y a las personas en general sin poder de contar nuestra propia historia, de decir que nosotras también estuvimos allí, como he escrito en este poema. Juan Martín de ganó Babilonia, precisamente es el título del proyecto de Constant, cuando se crea la internacionalista, un concepto organizado por Bob, posteriormente con la hora de No se desnuda, un ejercicio de psicografía, también con las obras de espectáculo. Hablamos de los años 60 y de ese salto a lo real y a todo lo real. Es interesante observar la evolución de la obra de Constant, entonces un urbano marxista que está el último del siglo XX, y el modo en cómo precisamente el pueblo de abajo, la paz americana, la paz de Nixon, de 1970, precisamente ilustra el modo en cómo las noticias de prensa en torno a Vietnam, en torno a la política de Nixon, desbordan y se entrometen dentro de su abstracción, dentro de su utopía urbana. Bien, en el contexto de ese asalto a lo real y lo real, una mención en la colección, en esta parte de la colección del Museo de Sofía, al menos tres variantes o tres opciones. La primera de ellas, que es la más radical, ¿de acuerdo? Que está popular, que se manifiesta a través de plataformas locales o regionales. La primera surge en Madrid en 1959 y que de algún modo plantea una conexión con las vanguardias de entreguerras, particularmente los 30, incluida la Guerra Civil, y profundamente vinculada al Partido Comunista. Plantea un movimiento antifranquista, mucho más radical que otras opciones, y se enfrentan diametralmente a lo que es el discurso estético del régimen, que servía para justificar o instrumentalizar el informalismo, y sirve de base interesante para desungar el discurso oficial en torno a la paz y la normalidad. De algún modo, insisto, precisamente en esa estética que nos vuelve a contraer realmente el sentimiento de la guerra civil. Casi de modo no simultáneo, pero que de la década de los 60, en el contexto en el que Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, el minimalismo, pero en Europa básicamente ese retorno a lo figurativo, ese asalto, esa conexión con lo real, aunque la estación realmente tiene mucho más que pasar por lo real que lo que se puede prefigurar o comprender en un principio, ¿no? Pero cuando se plantea ese salto a lo real, precisamente dos conglomerados, o mejor dicho, dos plataformas, la primera de ellas, el equipo Crónica, en la parte inferior, y el equipo Realidad, ambos creados a mediados de la década de los 60, plantean precisamente ese retorno, pero sí estableciendo lo real
en el que hay, a partir de una escenografía y una estética de pop art, esa conexión entre lo real y el patrimonio del pasado, para dibujar precisamente un discurso de crítica abierta, aunque no tan militante como en el caso de Stampa, precisamente contra ese discurso de normalización que propende el régimen, precisamente para atraer precisamente ese cambio de imagen, que de algún modo pues, estaría codificado por Manfred Libarne cuando accede al Ministerio de Información. Los elementos en que efectivamente se dibuja no solamente en clave meramente doméstica, sino que realmente esta conexión, estas transferencias que comentábamos y que de algún modo acompañan precisamente esa larga década de los 60, por ejemplo, en la obra de formación profesional de Hipocrónica, del 64, como el trasfondo precisamente de la guerra de Vietnam, de la lucha por los derechos civiles, se vería precisamente criticada en esa deformación que el poder y la prensa ejerce sobre la imagen, hasta el punto, por ejemplo, de la parte superior de ese desenfoque del soldado, hasta no saber bien si realmente es un afroamericano o es un vietnamita, ¿no? O en la parte inferior de la bipolaridad, la divina proporción, realmente esa militarización como crítica al imperialismo y como crítica de esa hegemonía en el contexto de la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos. Bien, o también el trabajo de los artistas en el exilio, particularmente quizá uno de los más conocidos. Vamos a hablar de dos obras quizá la más iconográfica de esta parte de la colección. Sería hablar de Eduardo Arroyo, que presenta estas 4 obras por parte de un conjunto, los 4 dictadores, que se presenta en la Bienal de París, la tercera Bienal de París del año 65, y en el que, bien, efectivamente, frente a ese discurso, en el que está el régimen, se desnuda, se despoja de la iconografía fascista para arroparse con ese discurso de dictadura liberal, desarrollista, y Roberto Eduardo Arroyo, desde ese reconocimiento internacional, es destapar realmente esas raíces fascistas del régimen, asociando precisamente con esos vínculos que se están dando durante la guerra civil con la dictadura fascista en Italia, el nazismo en Alemania o el socialismo en Portugal. Eso le valdría estar en el exilio a partir de esta presentación, ¿no? Y quizá una de las más iconográficas, la de Antonio Miralda, Cenotafios, estaría precedida de una serie de proyectos, serie que actualmente se puede visitar en el Museo de Sofía. Y bien, el cenotafio es una alegoría, me acuerdo que plantea realmente un recuerdo, un acercamiento de la figura del dictador. Pero a diferencia de la tumba, no tenemos los restos, realmente es un memorial. Ese memorial se plantea en tono crítica, precisamente contra las dictaduras del pasado, del presente y del futuro. En la primera versión se hacía referencia directamente a partir de figura de plástico en esos entornos de culto a la personalidad, la figura de Charles de Gaulle, de Franco, de Suharto y de Montgomery. Bien, esto estaría ya en la base, de repente cuando se inicia el lote experimental en el tránsito de los 60 a 70 y sobre todo a partir de los encuentros con Pamplona, de Pamplona, en el que ya el lote experimental aborda, digamos directamente, siguiendo un poco el trasunto del lote 60 como arte político, arte para el cambio que recorrerá el tardo franquismo y ya conectará precisamente con la lucha política por la construcción de la democracia a la muerte del general Franco. Este será, por ejemplo, el cuadro, los que estamos conocidos, de Colita, precisamente con el movimiento por la amnistía, en Barcelona, en 1966, con ese trasfondo, me acuerdo de Coca-Cola, la chispa de la vida, precisamente jugando con esa densidad semántica en torno a ese contexto de cambio en España. Y había una visión un poco historiográfica, un poco nostálgica del 68, pero claro, hablaban de contracultura, entonces estaba, por ejemplo, Pepe Rivas, que es director de la revista Ojo Blanco, una de las revistas pues, contraculturales por antonomasia, ¿no?, en la historia editorial de España, ¿no? Y él decía, no, la contracultura hasta los 70, hasta los 80 como mucho te concedo, ¿no? Entonces para mí era, bueno, yo he hecho una tesis durante 10 años y le he dado vueltas al tema de la contracultura y no puedo decir que esto que yo he estado haciendo, trabajando y estudiando no deje de ser contracultura, ¿no? Había una ligación clara con los beats, ¿no? Y sobre todo también venían algunos autores para hablar de su etapa marroquí, marrakech, de Paul Bols, bueno, también de los otros autores marroquíes también que han salido después, Chukri, y había también unas referencias a Ibiza, ¿no? Como dice una socióloga que escribió una monografía sobre Ibiza, ¿no? Como una isla para otra vida, con
reminiscencias desde los románticos. O sea, que realmente sí que hay lugares donde esa continuidad que yo digo, pues está casi ahí viva, ¿no? Entonces, claro, lo que yo me pregunto, la pregunta que me hago es que no hay ahora las mismas razones que en el 68 para que haya esa explosión, ¿no? Esa explosión de alguna manera, ¿no? Yo pienso que, claro que sí, que hay esas ciertas explosiones, ¿no? De vez en cuando hay esa condensación, esa masa crítica y esa concentración, pues es cuando se crea el momento histórico, ¿no? El momentum, y pues yo creo que el 15M es claro que es un mayo, otro mayo del 68, ¿no? En este caso del 2015, ¿no? Entonces, a mí me gusta haber oído varias veces el término normalidad, ¿no? De nuestro colega, porque es lo que, normalidad, estabilidad, ¿no? Es a lo que siempre los adalides o los representantes del establishment, del sistema, pues es a lo que llaman enseguida, ¿no? Y yo quiero acabar aquí con un poema que tengo también, pues, que sea la poesía también aquí en Reina cada noche, que se llama El monstruo de la normalidad, precisamente dándole la vuelta a la palabra normalidad y diciendo que hay miles de razones para levantarse, como en el 68, como en el 15 y como los siguientes movimientos que habrá y espero que vengan, ¿no? Y que mucho poco pues creen esa posibilidad, por lo menos, ¿no? De manifestar el desencanto, ¿no? Digo, que cambie mucho poco el sistema, que parece que todo lo absorbe y todo le da la vuelta, pero por lo menos que se vea. El monstruo de la normalidad devora en mí el espanto y la nobleza. Me deja comer carne con cerveza cuando matan a otro niño en la ciudad. Me enmarca en fronteras muy chiquitas. Me quita la tristeza en vez del sueño. No me subleva ante un mundo con dueño y me despierta cuando tú me gritas. Tú, que agonizas bajo los tiranos que mandan los jinetes de la muerte, ¿por qué no llegas a mi lado inerte y me llevas hasta el frente, a tus hermanos? Venga pronto una vacuna de veras que me haga de tal modo vomitar que expulse de mí este velo abominable del monstruo de la normalidad.